Nicole no dejaba de preguntarse quién era aquel sujeto que acababa de aparecer. Había algo en él que no le daba buena espina. Oye, Nicole, ¿qué hacemos?, preguntó Billy. ¿Nos vamos como dijo el tipo a Lucín, o nos quedamos y acabamos con el carnicero del callejón? Antes de que Nicole pudiera responder, una voz intervino. Hagan lo que quieran, pero no estorben. Era el encapuchado. Ambi, expectante, no decía una sola palabra. Su instinto le decía algo muy claro. Ese sujeto era peligroso. De pronto, el ser etéreo rugió con fuerza. En un instante, se lanzó directamente contra el recién llegado. ¡Cuidado!, gritaron los tres al mismo tiempo. Entonces ocurrió. Un golpe seco resonó por toda la zona. El impacto fue tan fuerte que incluso el sonido de la lluvia pareció desaparecer por un momento. Una nube de humo se levantó de inmediato, cubriendo por completo a ambos. Bien, creo que esta vez no fue nuestra culpa, ¿no?, dijo Billy. Billy, ahora no es momento, respondió Nicole, claramente molesta. Ambi, en cambio, no apartaba la mirada del humo. Nicole, dijo de repente. Nicole volteó a verla. La expresión en el rostro de Ambi la sorprendió. Era raro verla así. Muy raro. Ambi estaba sorprendida. Nicole y Billy volvieron la mirada hacia la nube de humo. Entonces lo vieron. Y sus rostros quedaron congelados. Aquel sujeto había detenido el golpe del enorme etéreo con su antebrazo. Ni siquiera parecía estar esforzándose. No había tensión en su cuerpo. No había señales de dolor. Parecía tan tranquilo, como si el golpe hubiera sido el de un niño. Itadori, sin decir una palabra, sacó lentamente la mano que tenía dentro del bolsillo. La acomodó con calma, formando un puño. Destello negro. El monstruo salió disparado como un proyectil, estrellándose contra un edificio a varios metros de distancia. El impacto dejó completamente atónito al grupo. Ver cómo alguien que apareció de la nada humillaba a un etéreo de ese nivel, era algo que ninguno esperaba. Sin decir nada más, Itadori comenzó a marcharse del lugar. Pero una voz lo detuvo. Oye. Espera. Era Nicole. Itadori suspiró. No tenía tiempo para esto. Sin siquiera darse la vuelta, respondió con fastidio. ¿Qué? Bueno, antes que nada, me presento. Soy Nicole de Mara. Ella es Ambi de Mara, y él sería Bill, no me interesa. Billy quedó completamente devastado. Oye, no seas grosero. Itadori respondió sin cambiar el tono. Salgan de aquí. No molesten. Nicole estaba a punto de replicar, pero en ese momento, un rugido volvió a escucharse. El ser etéreo. ¿Sigue vivo?, dijo Billy sorprendido. No lo golpeé lo suficientemente fuerte, respondió Itadori con calma. Dio un paso al frente, colocándose delante de los tres. Ambi lo observaba con atención. ¿Qué piensa hacer?, se preguntó en voz baja. Itadori levantó el brazo lentamente. Luego entrelazó los dedos con fuerza. Sangre perforante. De su mano salió disparado un chorro de sangre a una velocidad increíble. Pero antes de llegar al objetivo, el chorro se dividió en 7 corrientes más pequeñas. Cada una atravesó al etéreo desde diferentes direcciones. La sangre entraba y salía del cuerpo del monstruo, perforándolo una y otra vez. Mientras eso ocurría, la misma sangre comenzó a rodearlo, formando lentamente una cúpula. La estructura se cerró por completo. El etéreo quedó atrapado dentro. Buji extendió la palma de su mano. La sangre se endureció de inmediato. Luego cerró el puño. La cúpula se comprimió violentamente, reduciéndose cada vez más. En cuestión de segundos, el cuerpo del etéreo quedó completamente desaparecido.
El monstruo desapareció dentro de aquella prisión sangrienta. El silencio volvió al lugar. Bueno, eso es todo. Sin decir nada más, Itadori se dispuso a marcharse del lugar. Pero por segunda vez, fue detenido por la voz de Nicole. Espera. Su tono ahora sonaba casi suplicante. ¿Acaso eres una especie de ser etéreo avanzado? Itadori respondió sin siquiera mirarla. No, si lo fuera, ya estarían muertos. Hizo una pequeña pausa. Ahora, si me disculpan, me iré. No es personal, pero estoy buscando sobrevivientes. Pero antes de que pudiera dar un paso más, una bocina de tren resonó a lo lejos. Nicole abrió los ojos de golpe. Oh no. Miró hacia la distancia con evidente nerviosismo. Aún no dijimos que abortaran la misión a los proxies. A lo lejos, un tren avanzaba a toda velocidad. Sobre el techo del tren, se encontraba un bangboa. Aquel tren formaba parte del plan del grupo. Pero había un problema. Debido a la destrucción de las vías ferroviarias, el tren perdió estabilidad, y salió disparado directamente hacia el lugar donde estaban. El grupo reaccionó de inmediato y se apartó del camino. Pero Itadori, ni siquiera se movió. Con las manos en los bolsillos, permanecía de pie justo en la trayectoria del tren. El impacto era inevitable. Pero entonces, en un instante, el tren fue dividido verticalmente. Las dos mitades pasaron a cada lado de Itadori. Los restos chocaron contra montones de escombros, y explotaron detrás de él. El grupo quedó completamente paralizado. Ya lo habían visto todo. Ese sujeto, era algo que jamás habían visto en sus vidas. Podrían decir que poseía algún tipo de habilidad etérea, pero incluso eso parecía imposible. Sin previo aviso, Itadori caminó hacia ellos. ¿Ese tren era parte de algún plan? Su mirada era fría. Porque parecía ir directo hacia ese etéreo que ya estaba destruido. Nicole tardó unos segundos en reaccionar. Aún estaba intentando procesar lo que acababa de ver. Finalmente, asintió. Confirmó las conclusiones del encapuchado. Ahora, el grupo le tenía miedo. ¿Tiene algo que ver con sobrevivientes?, preguntó Itadori. Si es así, cuéntenme todo. Nicole dudó. Luego miró a sus compañeros. Los tres se reunieron en un pequeño círculo para hablar entre ellos. Mientras tanto, Itadori esperó en silencio. ¿Creen que es buena idea contarle todo?, preguntó Billy. Yo creo que sí, respondió Nicole. Si no fuera por él, estaríamos muertos. Ambi simplemente asintió. Los tres se separaron nuevamente. Frente a ellos, el encapuchado seguía observándolos, esperando una respuesta. Nicole respiró hondo. Bien, te contaremos lo que está pasando. Hizo una pequeña pausa. ¿Conoces la corporación Vision? Bujía asintió. Es la corporación que apareció recientemente como rival de Construcciones Belobok. Está dirigida por el enano llamado Perlman, ¿no es así? Nicole volvió a asentir. Entonces comenzó a explicar todo. El plan completo de Vision Corporation había sido un engaño desde el principio. Oficialmente, la empresa había ganado la licitación para demoler las antiguas líneas del metro de la vieja Eridu, que habían sido tragadas por el de Adendo-you. Su objetivo declarado era simple: destruir las estructuras antiguas y construir una nueva línea de metro moderna. Según ellos, todo sería una demolición controlada usando explosivos industriales de alta pureza de éter. Afirmaban que el área había sido completamente evacuada. Que los explosivos solo podían activarse mediante un detonador remoto o por una fuerza externa. Prometían que todo era totalmente seguro. Ilegal. Pero la realidad era muy diferente. El verdadero objetivo era mucho más oscuro. Vision nunca evacuó completamente a los residentes pobres que aún vivían en los barrios marginales de Canvas Street. Muchos de ellos se negaron a abandonar sus hogares. A otros, ni siquiera les avisaron.
Reubicarlos o indemnizarlos habría costado una fortuna. Así que Vision decidió algo más sencillo. Cargaron el último tren automático con el lote final de explosivos de alta pureza de éter. Luego lo enviaron directamente a través del de Adendo Joe. El CEO, Charles Perlman, planeaba activar la detonación personalmente desde su centro de control fuera de Loyow. La explosión arrasaría toda la zona, incluyendo a los civiles que aún seguían atrapados allí. Después, simplemente culparían a una expansión natural de Loyow, o a un accidente. De esa forma limpiarían el terreno sin pagar nada. Y Vision podría construir lo que quisiera. Sin oposición. Nicole apretó los puños. Nuestro plan inicial era diferente. Los proxies propusieron una idea arriesgada, pero brillante. Para evacuar a todos los civiles de una sola vez, necesitaban abrir un camino seguro. Y para lograrlo, debían reducir el tamaño del de Adendo Joe. La única forma de hacerlo era eliminando a su rey. El carnicero del callejón. Un etéreo gigantesco cuya actividad etérea equivalía a la de miles de etéreos normales. Como ya tenían el tren lleno de explosivos de Vision, decidieron usar esas mismas bombas en su contra. Si lograban destruir al carnicero del callejón, la cavidad se reduciría lo suficiente como para que los civiles pudieran escapar. Itadori comprendió la situación de inmediato. Entiendo. Su respuesta fue simple. Entonces ayudaré a evacuar a los civiles. Pero mientras esa conversación ocurría, algo más estaba pasando en otro lugar. Una chica gato tenía de rehén a un pequeño hombre gordo. El enano Charles Perlman. Intentaba negociar con alguien. Frente a ella se encontraba una mujer. Sarah. Al principio, Sarah fingió negociar. Pero en realidad, ya había activado el detonador remoto del tren. No le importaba absolutamente nada. De repente reveló su traición. Inyectó un sedante a Perlman delante de todos. No vale nada, dijo con desprecio. Es solo un títere. Luego dio la orden. Disparen. Los mercenarios levantaron sus armas. Apuntaron directamente hacia la chica gato, y hacia el propio Perlman. De repente, un grupo de personas comenzó a salir de un túnel que conectaba directamente con la cavidad. La corporación Vision es una desgraciada. Que se pudran. Los gritos de indignación resonaban por todo el lugar mientras la multitud escapaba hacia el exterior. Al frente del grupo se encontraban Nicole, Ambi y Billy. Sarah observaba la escena sin mostrar emoción. Sin dudarlo, ordenó a los supuestos oficiales que estaban detrás de ella que esperaran su señal para abrir fuego. Pero algo captó su atención. Una capucha. Entre la multitud, una silueta avanzaba lentamente hasta colocarse al frente del grupo. Sarah entrecerró los ojos. Reconocía esas vestimentas. Reconocía esos ojos que brillaban tenuemente dentro de la oscuridad de la capucha. Los escuadrones detrás de ella esperaban la orden para disparar. Pero Sarah se quedó paralizada. No dijo una palabra. No, murmuró para sí misma. No pensé encontrarlo tan pronto, y mucho menos en esta situación. La mujer dio un paso hacia atrás. Esperando órdenes, señorita Sarah, dijo uno de los hombres armados. Pero Sarah no apartaba la mirada de aquel sujeto. El último hechicero. El que probablemente era el más fuerte de esta era. Estaba justo frente a ella. Entonces, de repente, el sonido de sirenas rompió el silencio. Varias patrullas de policía se acercaban rápidamente al lugar. Junto a ellas venían reporteros, preparados para cubrir lo que sería la noticia del día. Poco después, otra presencia apareció en el lugar. La competencia directa de Vision. Construcciones Belovok. Al parecer, alguien había realizado una denuncia anónima contra la corporación Vision. Y eso había hecho que todo el plan se desmoronara. Los falsos policías comenzaron a ser arrestados por las autoridades. En medio del caos, Sarah desapareció.
Simplemente se esfumó. Todo parecía haber terminado bien. A lo lejos, Itadori observaba la situación con tranquilidad. Su trabajo había terminado. Se dio la vuelta y comenzó a marcharse. Pero entonces una voz lo detuvo. «Oye, ¿ya te vas?» Itadori giró ligeramente la cabeza. Era la chica albina. «¿Qué necesitas?», preguntó con indiferencia. «Nada en especial», respondió ella con calma. «Solo quería invitarte a venir conmigo y con las liebres astutas a comer hamburguesas». Hizo una pequeña pausa. «Como agradecimiento por ayudarnos». Itadori negó ligeramente con la cabeza. «Tendré que rechazar tu invitación. Tengo cosas más importantes que hacer». Ambi asintió. «Entiendo, señor», Itadori la interrumpió. «Solo dime, Itadori». Sin decir nada más, el chico se alejó caminando. Ambi lo observó durante unos segundos. Luego suspiró y regresó con su grupo. Mientras tanto, Itadori continuaba caminando entre los escombros del lugar. Hasta que de repente, se encontró frente a frente con una mujer de la seguridad pública. La chica tenía el cabello negro, con mechones de color naranja. Estaba escribiendo algo en una tableta. Pero al levantar la mirada, sus ojos se encontraron con los de Yuji. El chico intentó desviarse para seguir su camino. Pero ya era demasiado tarde. La mujer lo había detenido. Si le dieran una moneda por cada vez que lo detenían, ya sería millonario, pensó Itadori. «¿Qué necesitas?», preguntó con tono indiferente. La mujer se enderezó. «Una disculpa, señor». Hizo una leve inclinación de cabeza. «Me llamo Zuyuan. Soy inspectora de la seguridad pública». Luego levantó su tableta. «Quería hacerle algunas preguntas sobre lo que ocurrió dentro de la cavidad, si no es mucha molestia». Itadori escuchó su nombre. Zuyuan. Por alguna razón le resultaba familiar. Intentó recordar dónde lo había escuchado antes. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos. «¿Podría decirme qué hacía por esta zona?», preguntó ella. «Y si no le molesta, ¿podría decirme su nombre?». «Yuji», respondió él con tranquilidad. «Ese es mi nombre». Los ojos de Zuyuan se abrieron ligeramente. «¿Ese nombre? ¿Podría decirme su apellido?». Yuji asintió con naturalidad. «Claro. Es Ita», pero antes de que pudiera terminar, una voz lo interrumpió. «Zuyuan». La chica volteó rápidamente. «Kingi, ahora no es buen momento». Pero cuando volvió a girarse hacia el chico, ya no estaba. Simplemente había desaparecido. Zuyuan se quedó mirando el espacio vacío frente a ella. Una duda comenzó a crecer lentamente en su mente. ¿Acaso era él? Llevaba la misma ropa que en aquel incidente de hace años. Tenía el mismo nombre. Pero faltaba el apellido. Y esa sola palabra, podía confirmarlo todo. Un recuerdo pasaría por la mente de Zuyuan, la cara de Itadori sería visible. «Yuji Itadori, no lo olvides si quieres». Es el último recuerdo que tenía de aquel chico. El chico a unas cuadras del lugar, caminaba con las manos en los bolsillos, la capucha echada hacia atrás otra vez, dejando que el viento le revolviera el cabello rosado. Había decidido que era buen momento para comprar algo más para el almuerzo, los fideos instantáneos de anoche ya no bastaban, quizás un bowl de arroz con carne especiada de uno de los puestos callejeros que siempre olían demasiado bien, o tal vez unos dumplings fritos con salsa extra picante. Pero mientras avanzaba por la calle principal de la plaza, su mente volvió un segundo a lo que acababa de pasar. Zuyuan. El nombre le dio un tirón sutil en la cabeza, como cuando algo olvidado intenta salir a la superficie. Lo he escuchado antes, pensó, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Pero dónde? Había salvado a tanta gente en tantos años. Nombres, caras, gritos de agradecimiento que se perdían en el caos de las cavidades.
Todo se mezclaba en una masa borrosa de recuerdos que se desvanecían con el tiempo. Niños llorando, familias aterrorizadas, agentes inexpertos que entraban demasiado profundo y salían gracias a un puñetazo que no explicaba. ¿Era ella una de esas caras? ¿Una niña de ojos grandes en medio de la niebla? ¿O solo coincidencia? Sacudió la cabeza ligeramente, como si quisiera sacarse el pensamiento de encima. No importa. Dejó de darle vueltas. Había aprendido hace mucho que aferrarse a los recuerdos solo lo hacía más pesado. Y él ya cargaba suficiente. Siguió caminando, pasando por delante de un puesto de comida callejera con toldo rojo y blanco a rayas, donde una chica freía dumplings en una sartén enorme sobre una llama de gas. El olor le abrió el apetito al instante. Se detuvo un momento, miró el menú escrito a mano en un pizarrón viejo y decidió que eso serviría. Sacó la carterita de Denny's del bolsillo interior de la chaqueta, contó unas monedas plateadas y doradas y las dejó sobre el mostrador rayado. El vendedor sonrió ampliamente, mostrando los dientes. Uno grande con extra de salsa picante, ¿verdad? Bujía sintió sin decir mucho. Exacto. Mientras esperaba que le prepararan el bowl, miró alrededor. La plaza seguía a su ritmo. Un bangbo repartiendo flyers, un grupo de tiran con chaquetas bomber riendo fuerte, personas con auriculares grandes escuchando música lofi desde un Wallman modificado, neones parpadeando en carteles que decían bangbo nuevos en stock. Recarga de Ether 24. Todo tan vivo, tan normal. Todo tan ajeno. Tomó el envase caliente con ambas manos, el vapor subiendo con olor a especias y arroz recién cocido. Dio media vuelta y siguió caminando por la calle, comiendo despacio mientras avanzaba entre la multitud. El día seguía adelante. Fin de capítulo.